Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en cualquier plataforma de escucha de podcast, también en YouTube y en la página web de CERU, que os recordamos que es www.sruk.org.uk. Síguenos en X, anteriormente conocido como Twitter, con el hashtag En Fase Experimental, o escríbenos un correo a radio@sruk.org.uk. Hoy están conmigo otras dos componentes del equipo de En Fase Experimental. Hola María y Mari Carmen, ¿qué tal estáis, chicas? Hola Laura, muy bien. Hola, ¿qué tal? Con ganas de empezar. Yo también tenía muchas ganas de grabar este episodio y juntarme con el equipo, que esta temporada pues iremos rotando, no vamos a estar todos siempre, pero bueno, habremos permutaciones de los miembros. Y sin adelantar nada, Laura, voy a decir que solo mujeres hoy. algo de eso hablaremos, ¿no? Sí, Mari Carmen, ¿quieres contarnos qué es lo que vamos a hablar hoy? Hola Laura, sí, pues en este episodio vamos a hablar de cómo se investigan enfermedades cardiovasculares, con la gran experta, la catedrática Inés Pineda Torra. Hemos buscado en la web un poco sobre la importancia de las enfermedades cardiovasculares y hemos encontrado pues unos datos bastante curiosos y preocupantes. Y es que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres, por lo que 1 de cada 3 mujeres muere cada año por este tipo de enfermedad, y está por encima del cáncer. La verdad es que también otro dato bastante preocupante y curioso es que las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares pueden afectar a una mujer de cualquier edad, lo que hace que sea vital que todas las mujeres comprendan sus factores de riesgos personales y sus antecedentes familiares. Aparte, también las mujeres pueden presentar eventos únicos de la vida que pueden afectar a su riesgo, como por ejemplo el embarazo o la menopausia. Con lo que hemos encontrado en un artículo de la Revista Española de Cardiología, publicado en 2006, se veía que la representación de las mujeres ha sido marginal en la mayoría de los ensayos clínicos o registros dedicados a las enfermedades cardiovasculares. Por eso, recientemente se ha adoptado una política de estimular la inclusión de mujeres en los ensayos clínicos. Sí, y es que también la atención cardiovascular varía según el sexo. Y bueno, es que ellas tardan más en consultar, los médicos más en diagnosticarlas y al tratarlas también pues son más conservadores. ¿No? Además, las herramientas sanitarias disponibles también están sesgadas. Hay un artículo publicado en 2022 en The Lancet que revela que la escala Grace, un parámetro para estratificar el riesgo de muerte hospitalaria en personas que han sufrido un infarto, subestima el riesgo de muerte en mujeres. Y es que en las enfermedades cardiovasculares en general, aunque la incidencia es mayor en los hombres, la mortalidad es más elevada en las mujeres. Y así que bueno, con esto empezamos la entrevista de hoy. Chicas, ¿vais con la entrevistada? Ahí vamos. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy entrevistamos a Inés Pineda Torra, que es catedrática honorífica en Medicina Cardiometabólica en el University College de Londres y hasta marzo de 2022 dirigió el grupo de Metabolismo Lipídico e Inmunidad y en el Centro de Ciencia Cardiometabólica y Vascular en la División de Medicina. En abril de 2022 se trasladó al Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, CABIMER, en Sevilla, como investigadora principal distinguida, empleada por la Fundación Progreso y Salud. Tras sus primeros estudios de licenciatura en Química y Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, Inés trabajó en el metabolismo de los lípidos en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos. Después se doctoró en el Instituto Pasteur en la Universidad de Lille, en Francia, investigando la regulación genética por los receptores nucleares PPAR. Tras ocupar puestos postdoctorales en Estados Unidos, trabajando en la regulación de los receptores nucleares y las vías de transducción de señales en macrófagos en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center en el New York University Medical Center, se incorporó a la UCL como profesora en 2008 y fue ascendida a catedrática de Medicina Cardiometabólica en 2019.
El objetivo general de su investigación es comprender cómo las vías metabólicas e inmunitarias influyen en la progresión de las enfermedades metabólicas, cardiovasculares y autoinmunes. Así que, Inés, muchísimas gracias por hacer hueco en tu agenda y estar con nosotros aquí en Fase Experimental. No, muchas gracias a vosotras por darme la oportunidad de estar aquí charlando un ratillo con vosotras. Así que después del trabalenguas de tu currículum, que siempre suelen ser un poco difíciles de leer, tenemos la primera pregunta, que ya sabes que lo hago así un poco para romper el hielo. Siempre se ha dicho en sabiduría popular y viendo tu currículum que comiendo lo mismo a unos les engordas más y a otros menos. ¿Es esto verdad? Bueno, a ver, yo tengo que decir que realmente no soy nutricionista ni endocrinóloga, y ni la opinión que voy a dar es puramente personal, pero creo que sí, que es cierto y que cada uno tenemos un metabolismo diferente que varía con el sexo, la edad y otros muchos factores y eso va evolucionando con el tiempo, pero hasta ahí me voy a mojar. La pregunta también era un poquito, es lo mismo que que la fruta por la noche, que la fruta por la noche no hay que comerla, que engorda. Y la gente es, "Ay, sí, sí, sí", pero opinión personal, y yo no sé si en esto coincides también conmigo, el hecho de que no es que la fruta engorde más o menos por la noche, es que nuestro metabolismo es más lento por la noche, entiendo. Puede Igual ser, por eso no sí, se puede recomienda ser. la fruta. La verdad es que sí, era una pregunta un poco para romper hielo. Sí. Pues ahora, cambiando un poco más y entrando ya en materia más de ciencia, ¿cómo llegaste a investigar lo que investigas? Bueno, pues os voy a contar así un poco. Al principio la verdad es que fue un poco por casualidad. Yo empecé a investigar sobre la regulación de la inflamación cuando estuve en Utrecht y además he estado utilizando células de riñón, con las que de hecho no he vuelto a trabajar nunca más. Pero el estudio estaba centrado en la regulación por un factor de transcripción como es el receptor nuclear PPAR, que ha dicho Laura, y que también es un regulador muy importante de los lípidos en muchos órganos metabólicos. Desde ahí llegué a Francia a hacer la tesis. La verdad es que tuve la suerte de encontrarme con uno de los mejores laboratorios en los que se estudiaban estos receptores nucleares en aquel entonces en Europa. Y al principio, tanto en la tesis como en mi postdoc, estos estudios fueron a nivel muy fundamental y con herramientas de biología molecular y siempre estaban centrados en estos receptores nucleares, aunque en cada estudio y cada etapa iba cambiando de receptor, pero siempre enfocada en los que estaban activados por lípidos y sobre todo mezclando metabolismo de lípidos e inflamación. Y luego ya como investigadora principal en Londres, en el University College London, empecé a incorporar y a generar estudios en modelos animales de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Y a raíz de ahí surgió una colaboración con el grupo de Liz Yuri, que es una inmunóloga en el mismo departamento de medicina en el que yo estaba. Entonces, ella estaba interesada en el mismo receptor nuclear como regulador de linfocitos en lupus y eso es algo de lo que sabíamos entonces muy poco y empezamos una colaboración muy buena que todavía sigue existiendo y generando sus frutos. Y luego ya a raíz de estos estudios con células de pacientes de lupus, que es una enfermedad que se da predominantemente en mujeres y que además estas mujeres tienen un riesgo cardiovascular muy elevado con respecto al resto de las mujeres en general, me empecé a interesar en las diferencias de sexo en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y sobre todo también entender el desarrollo de la patología en las mujeres. Y ahí me di cuenta de la escasez de estudios que están centrados en mujeres, aunque parezca increíble. Y la mayoría de los estudios, tanto clínicos como preclínicos, están hechos en hombres o en modelos animales macho. Y durante mucho tiempo esto se ha dado como bueno y ya está. Y de hecho, solamente fue en el 2016 cuando en Estados Unidos, que es la principal agencia de financiación de investigación, el NIH, impuso especificar el sexo de los modelos que se iban a utilizar y a justificar cuando no se utilizasen ambos sexos. Pero antes esto no era así. Y luego esto ya se está haciendo también ahora a nivel europeo. Es lo que estabas diciendo, que ahora a nivel europeo, si no recuerdo mal, uno de los, ya no es ahora es Horizon Europe, no recuerdo cómo se llama ahora, el de este año. Sí, Horizon Europe, sí. Que ahora hay que promover mucho la investigación en
género y que siempre tiene que ser una parte de cuando escribes una convocatoria, un proyecto. Sí, esto es verdad que a nivel europeo hay más conciencia y cada vez hay más. Y luego en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, es que encima son la primera causa de mortalidad de las mujeres en todo el mundo. Hay casi 9 millones de mujeres al año que mueren por esta causa y esto es por encima de cualquier tipo de cáncer o enfermedad respiratoria. Incluso en España también los datos estadísticos últimos de los que disponemos indican que hay unas 9.000 mujeres que mueren más al año que los hombres, por lo que realmente es inaudito que la salud de las mujeres esté tan poco estudiada y es algo a lo que queremos ahora contribuir con nuestras investigaciones. ¿Y esto por qué ha sido así tradicionalmente? ¿Era más sencillo estudiar en modelos animales macho? ¿O tiene algo que ver con el ciclo menstrual que cambie mucho en las mujeres y entonces si quisiera simplificar más pensando que no tenía ninguna relación cardiovascular con ser hombre o mujer? ¿O por qué? No, bueno, hay varias razones. Es verdad que a nivel sobre todo de estudios preclínicos con modelos animales, sí que se utilizaba bastante como excusa y se daba como válida el que los cambios hormonales en las mujeres hacían que hubiera una variabilidad exacerbada, ¿no? en bastantes parámetros. Pero luego ha habido estudios y no solamente con respecto o sea, esto pasa en todas las áreas, no solo a nivel cardiovascular. Luego ya ha habido estudios que demuestran que no, que esto no es así, que hay la misma variabilidad con el ciclo menstrual en las mujeres que la variabilidad que hay en hombres. Que hay que recordar también que los hombres también tienen hormonas, aunque a veces no lo parezca. Que no somos las únicas que tenemos hormonas, gracias a Dios, porque son muy necesarias para muchas cosas. Entonces esto por una parte, y durante muchísimo tiempo yo todavía lo escucho, lo de que el ciclo menstrual hace o promueve mucho una variabilidad en los estudios preclínicos. Y luego, por otra parte, tradicionalmente, es verdad, esto ya más específico de enfermedades cardiovasculares, si tú le preguntas a alguien cuál es la imagen que tiene en la cabeza de una persona que esté padeciendo un ataque al corazón, la gente siempre suele visualizar a un hombre tocándose el corazón. Cuando realmente, bueno, hay diferentes patologías cardiovasculares y realmente ya lo veis, es que mueren más mujeres que hombres en algunos casos, o sea que es algo que bueno, hay que cambiar varios mitos, hay que cambiar las percepciones de varios mitos. Esto es algo que ya está publicado, cada vez hay más conciencia y bueno, es un trabajo así, esperemos que ya a medio plazo. También tenemos entendido, yo que tengo menos entendido cosas sobre este tema, que en las farmacéuticas están empezando a intentar comprender el papel de las células inmunes en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, cuando antes no se veía esta relación. ¿Crees que es lo que ha podido cambiar? Bueno, yo no sé si ahí te estás refiriendo a alguna farma en concreto, pero es verdad que en general todas las grandes compañías farmacéuticas tienen un programa cardiovascular. Uh-huh. Y más en concretamente el campo, ya no de las células inmunes, pero del inmunometabolismo, que es el metabolismo en las células inmunes, hace ya bastante tiempo que yo creo que está en auge. Yo diría que unos 10 años más o menos. Y quizás más recientemente se ha visto que hay una relevancia importante en el campo de las enfermedades oncológicas, pero en el campo cardiovascular ya hace más tiempo que se sabe que es importante. Y bueno, de todas maneras, aunque no lo parezca, en investigación también hay modas. Y, por ejemplo, ahora el metabolismo en rutas metabólicas pues vuelve a estar en el foco debido precisamente a eso, a que se ha visto que el campo del inmunometabolismo tiene mucha relevancia en el desarrollo de algunos tumores en algunos modelos. Pues yo sí que tenía entendido porque, claro, aquí nosotros
trabajamos con muchos cardiólogos y sí que tuvimos una reunión no hace mucho y recuerdo a uno de los cardiólogos diciendo que sí, que siempre se ha destinado dinero y cosas así a centrarse en la inmuno, en las enfermedades cardiovasculares, pero que la cantidad masiva de dinero que se está moviendo ahora, y mencionó una farma en concreto, pero la verdad es que no me acuerdo, porque mi memoria es como la de un pescadito, y no quiero mentir, pero sí que decía que eso, que él de hecho ahora está como muy centrado en el estudio de las células T y de todo lo que tenga que ver con inmunología, porque las farmacéuticas como que cada vez están destinando más y más y más y más dinero a esa parte y es como te mueves con donde se vaya el dinero, ¿no? Al Sí, final. no, está claro, donde hay más financiación, pues al final acabas intentando tirar por ahí también, evidentemente, sí. Puede ser por eso, por lo que estudias muchas enfermedades, porque has ido cambiando un poco por dónde podías ir investigando o porque estabas utilizando los mismos métodos o las mismas moléculas. ¿Cómo es que has estudiado pues, enfermedades tan diferentes? La verdad es que es un poco más lo segundo, por estudiar las mismas moléculas, porque en realidad el eje central de todas estas enfermedades siempre ha sido el metabolismo de lípidos. Y a raíz de ahí y de los reguladores del metabolismo de los lípidos, pues ver capaz de indagar un poco más en qué es lo que pasa. Entonces, nos interesa mucho porque actúan a muchos niveles y también ahora se ha visto que son capaces de modular respuestas inmunes a través de la activación pues, de un abanico de factores que luego son clave a la hora de desarrollar estas diferentes patologías. Luego, evidentemente, hay diferencias pues, dependiendo del órgano que esté afectado o pues, otros factores importantes como el estado de inflamación, y seguramente también otras características de las que todavía a lo mejor desconocemos o no les damos su importancia. Pero es verdad que en cuanto a mis investigaciones en concreto, siempre el eje central siempre es el metabolismo de los lípidos. ¿Y cómo entonces equilibras la búsqueda de lo que es biología fundamental con la parte clínica de todas estas enfermedades que estudias en tu grupo? Bueno, la verdad es que esto también depende del proyecto y ha ido variando, ¿eh? Y va variando siempre en función de cómo se van desarrollando otros aspectos y objetivos del estudio. A nivel del diseño del estudio, la verdad es que siempre intento que haya un equilibrio, aunque de un tiempo a esta parte los aspectos menos básicos o con más aplicación potencial han ido prevaleciendo sobre los más básicos. Pero sí que, sobre todo, lo que ha cambiado es mi manera de plantear el proyecto, que ahora ya está enfocado a la biología que investigamos en muestras humanas. Y utilizamos los modelos animales experimentales como confirmación de lo que hemos visto en las células humanas para poder ahondar en aspectos más mecanísticos o intervencionistas que no se pueden realizar en humanos por cuestiones éticas, ¿no? Obviamente. Pero esto ha cambiado. En vez de plantear la pregunta directamente en modelos animales y luego buscar solamente una confirmación en la relevancia con muestras humanas, que a lo mejor es lo que hacía más tradicionalmente. Luego, a nivel de la ejecución del estudio, hay veces, aunque hay que decir que las menos, que puede haber equilibrio si hay suficientes investigadores, hay suficiente financiación para poder desarrollar las dos partes. Pero hay veces que tenemos que enfocarnos en un aspecto en concreto y a veces también, o bastantes veces, está impuesto desde el exterior.
ya no tanto como hemos diseñado el proyecto nosotros y debemos amoldarnos a las circunstancias. Por ejemplo, está la cuestión del material biológico que nosotros utilizamos y cómo lo obtenemos, que condiciona mucho los experimentos. Entonces, debemos ser flexibles y si en un periodo no podemos recoger determinado tipo de muestras, pues entonces debemos enfocar el estudio a un otro lado. Y esto, por ejemplo, es lo que pasó durante la pandemia, que en ese periodo, pues evidentemente el personal clínico que nos proporcionaba las muestras no estaba centrado en buscar muestras para nuestro estudio. Entonces se pararon todas las recogidas de muestras de pacientes y tuvimos que reenfocar uno de los estudios que estábamos realizando a otro tipo de muestras y hacerlo más básico y más mecanístico, pues ya que no teníamos acceso a las muestras de pacientes. Y ahora, por ejemplo, en España hemos tenido también un periodo inicial en el que hemos estado enfocados más en cuestiones básicas, pues teníamos un equipo nuevo y hemos tardado en tener acceso a muestras de donante con el perfil que necesitábamos, que también es muy importante. Pero bueno, eso ahora ya sí que las tenemos. Hemos hablado al principio, lo he dicho yo, que estudiaba receptores nucleares. ¿Qué es un receptor nuclear? ¿Cómo se estudia? O sea, te dan una muestra, supongo que de tejido de una persona, y ¿qué haces con ella? Bueno, a ver, no necesariamente es tejido. En nuestro caso son muestras de sangre y de esas muestras de sangre aislamos varias células del sistema inmune, ¿vale? Entonces, bueno, los estudios más básicos lo que miramos es si nos centramos en el receptor nuclear, que ahora también hay aspectos en los que no nos centramos en el receptor nuclear, pero si nos centramos en el receptor nuclear, vemos cómo está expresado, si está activado por los ligandos que conocemos o si no, o si está activado de manera un poco diferente por otros factores con los que no se tiene conocimiento que esté activado en esas células. Por ejemplo, nosotros estamos viendo uno de los estudios que hemos hecho con una de las estudiantes de tesis en Londres fue ver cómo la activación de uno de los receptores nucleares por su ligando estaba modificada en un contexto de inflamación y específicamente en un contexto en el que había una citoquina específica, que es una proteína de la inflamación que está alterada y que está inducida. Entonces, bueno, esa es una manera. Y luego vemos los receptores nucleares son factores de transcripción, lo que quieren decir que son factores que que son clave a la hora de la síntesis de RNA mensajero, que luego también codifica para la síntesis de proteínas. Entonces, nosotros hay varias técnicas ya que nos permiten ver todos lo que llamamos los genes diana de ese receptor nuclear, que son los genes que están directamente o están regulados por ese receptor nuclear. Entonces, tratamos las células con determinadas mezclas de el ligando más un factor de inflamación y otras variaciones y vemos cómo varía la expresión de los genes diana. Y entonces luego hacemos un estudio global. Ahora, hace tiempo nos enfocábamos a lo mejor en un determinado gen específicamente regulado. Ahora con las herramientas que hay desarrolladas actualmente, pues ya nos podemos enfocar en rutas metabólicas o en rutas inflamatorias en general. Y dependiendo de la ruta que esté alterada, pues ahí diseñamos experimentos para ver qué procesos más que afectan a la función de las células que estamos investigando están modificados. Y utilizamos, por ejemplo, agonistas o antagonistas de los receptores para ver si son realmente importantes en la regulación de esas rutas en ese tipo celular. Es verdad que también esos son, por ejemplo, los estudios
básicos, mecanísticos, moleculares. Luego también tenemos otros estudios que van al lado opuesto, que es ver un poco la fotografía metabólica de una persona viendo los metabolitos circulantes que tienen los metabolitos que tienen en sangre. Y porque lo que queremos es ver, poder hacer un diagnóstico más refinado y hacer un cribado detallado para evaluar el riesgo cardiovascular e identificar qué individuos, en nuestro caso específicamente, qué mujeres van a tener un perfil molecular y metabólico determinado que luego puedan utilizar tratamientos ya disponibles. Entonces, bueno, si quieres te puedo dar un ejemplo de esto, pero o si quieres ya pasamos a otra cosa. No, yo estaba pensando que estos son unos estudios que se pueden hacer ahora, porque estaba pensando, porque tenemos unos métodos más estadísticos o a lo mejor más computacionales que son posibles de analizar, porque con todo lo que estabas contando estaba yo pensando al pobre a lo mejor estudiante de doctorado que le tocara hacer el estudio hace unos años y que sería a ti, ¿no? Que sería un trabajo ingente que ahora seguramente una tesis tenga muchísimos más datos que a lo mejor casi una carrera entera hace unos años, ¿no? Bueno, ahora sí, no tanto, pero sí. Ahora, de hecho, las tecnologías han evolucionado mucho y es verdad que antes nos enfocábamos. Yo creo que los dos enfoques son necesarios. Es necesario hacer el enfoque a nivel helicóptero, como decía una amiga mía, y ver un poco tener la visión global de lo que está pasando. Pero luego siempre nos vamos a encontrar al final con rutas metabólicas, por ejemplo, en mi caso, o con rutas inflamatorias, o con factores que salen que están expresados o reprimidos. Y necesitamos entender un poco la biología de esos factores para entender lo que está pasando o para generar otras hipótesis. Esa es un poco mi idea. Pero es verdad que antes no teníamos las herramientas para poder tener esa visión global. Y sí, ahora, bueno, las cantidades de datos que generamos ya superan todo lo que nos hubiésemos podido imaginar hace unos cuantos años. Sí. La verdad es que estoy muy de acuerdo contigo con lo que acabas de decir, Inés. Porque muchas veces con esto del boom de los biomarcadores en todas las enfermedades, vamos a buscar biomarcadores, pero nadie realmente se centra en, oye, vamos a entender qué hace ese biomarcador ahí. Porque al final, y sobre todo cuando trabajas como trabajas tú con sangre, que entiendo que la parte esta de más helicóptero a nivel de sangre sería como plasma o lo hacéis también en las células. Bueno, lo podemos hacer la verdad es que ahora lo podemos hacer en los dos tipos de muestras. En sangre, sobre todo, bueno, la verdad, sí, en los dos tipos de muestras. En sangre podemos mirar expresión de RNA global, sí que nos importe de dónde viene ese RNA, si va a estar expresado en un tipo de célula u otro. Y luego miramos no en la sangre, pero en el suero, los metabolitos circulantes y también las proteínas. Y luego también podemos ver metabolitos o lípidos específicos en las células intracelulares. Y al final, bueno, esto es como un puzzle y es ver un poco cómo encajan las piezas. Es verdad que no siempre los biomarcadores nos van a decir algo o una ruta que es causística, que realmente causa la patología. Hay veces que son un reflejo de lo que está pasando, pero no necesariamente son dianas para hacer estudios de screening, por ejemplo, de moléculas que afecten su regulación. Pero sí que son muy buenos a la hora, pues eso, junto con otros parámetros,
poder hacer y poder evaluar las enfermedades de manera mucho más avanzada que hace unos años. Sí. Y ya que nos hemos metido con estos receptores nucleares, aparte de estar implicados en el metabolismo lipídico, ¿están implicados en algunas otras funciones? Sí. Además, bueno, yo creo que los receptores menos conocidos de los receptores nucleares en general son los que regulan el metabolismo lipídico y están activados por lípidos, pero luego hay otros más conocidos que son otros receptores de esta gran familia de proteínas, como pueden ser los receptores de hormonas esteroideas. Como el receptor de los estrógenos o el receptor de los andrógenos, o el receptor de la hormona tiroidea, por ejemplo, o de la vitamina D. Luego está el receptor de los corticoides, que también son muy conocidos por su papel clave en la respuesta inflamatoria, aunque también son muy importantes modulando el metabolismo de los lípidos. Luego, por otra parte, los receptores que están activados por lípidos tienen también un papel en la regulación de la inflamación y la respuesta inmune, aunque esto es a lo mejor lo que menos se conoce por el público en general. Pero yo creo que, por ejemplo, por los tipos de receptores que te he comentado, estrógenos, andrógenos, vitamina D, hormona tiroidea, pues realmente en su conjunto estos receptores sí que influyen en aspectos muy importantes del desarrollo y prácticamente en todos los aspectos en global, ¿no?, de la fisiología humana y animal. Que tienen un efecto para todos los gustos y colores. Sí, luego hay, bueno, dependiendo del el tipo de patología, al final acabas utilizando o acabas investigando más un tipo de receptores nucleares que otros. Y luego en una sola patología va a haber bastantes implicados. Entonces, al final, bueno, pues como todo, uno puede tener una visión más restrictiva de lo que está pasando, pero también con las técnicas de las que estábamos hablando, cada vez nos empuja más a... No podemos tampoco tener esa visión restrictiva y tenemos que por lo menos que apreciar la visión global y que otras cosas están pasando y qué contexto hay. Creo que se está atendiendo más a eso, aunque luego evidentemente hay que enfocarse en algo. Y hablando así un poco de, pues eso, de la foto general, perdón, ¿ves mucha coincidencia entre todas las enfermedades que estudias? Esta posibilidad a lo mejor de centrarse en una diana o en una forma de tratar a todas, una posibilidad de una droga o medicación para todas, enfocándose en igual este receptor o alguna de las factores, rutas o algo en lo que está implicado, que coincidan todas ellas y que a lo mejor, pues eso, que con un solo medicamento se puedan tratar diferentes enfermedades. ¿O ves más el hecho de que terminemos con las 20 tabletitas, una para cada cosa? Bueno, yo creo que es complicado que haya un solo una fórmula mágica, ¿no?, y un solo tratamiento que vaya a poder con todo. Pero sí que yo creo que podremos ver en un futuro, y quizás más próximo de lo que pensamos, pues gracias a la medicina de precisión, identificar mejor quién tiene más o menos propensión a desarrollar una enfermedad o quién va a tener más o menos porcentaje de éxito al estar tratado con un determinado fármaco. Entonces, a lo mejor ahora mismo muchas veces estamos tratando cosas de manera paliativa y de manera similar independientemente de muchos factores. Y se da un fármaco, se ve si funciona o no, luego se da otro, pero no a ciegas, pero casi. Entonces, lo que se va a atender es que yo creo que, bueno,
el futuro ideal es el futuro en el que te hagan un análisis de sangre o te hagan una biopsia y depende de los paneles que te salgan, pues puede haber un triaje, decir, bueno, pues esto es mejor tratarlo por aquí o por este otro lado, por ejemplo. Yo creo que ya hay bastante conciencia en la sociedad o hay bastante presión en los medios de comunicación y se le da bastante relevancia al hecho de que no todos los tumores son iguales, por ejemplo, ¿no? Y que hay tumores de un determinado tipo y que a lo mejor se pueden tratar y se pueden investigar de una manera diferente, que es la famosa biopsia líquida, por ejemplo. Y yo creo que bueno, eso es algo que también se va a expandir a otras patologías, por ejemplo, como el desarrollo de la placa de aterosclerosis en las enfermedades cardiovasculares. Y hablando de justo lo que estabas hablando ahora, ¿cuáles crees que son los desarrollos más prometedores que ha habido en este campo y cuáles son los que va a haber próximamente? Sacando tu bola de cristal y dándonos una visión así un poco de futuro. O de tu futuro. ¿A dónde vas? ¿A dónde te ves yendo? Bueno, a ver, tú dices en el campo de las enfermedades cardiovasculares Sí. y metabólicas, ¿no? A ver, es verdad que, bueno, es un poco lo que lo estaba hablando, ¿no? Que ahora, además de querer entender los mecanismos moleculares de una patología, queremos también hallar biomarcadores que sean representativos para un determinado tipo de patologías, más refinados y más específicos, y sobre todo que nos permitan detectar la enfermedad en una edad más temprana. Y estos marcadores pueden ser tanto proteínas como genes o también metabolitos o lo que llamamos ahora una huella, que puede ser una combinación de los tres. Entonces, es verdad que este es un área más de investigación básica, pero ligada a un diagnóstico de precisión y de prevención. Entonces, en este campo y en el campo de la cardiología, que se llama cardiología preventativa, la verdad es que ha habido una expansión muy rápida y avances importantes en esta última década. Y, por ejemplo, te puedo citar unos cuantos ejemplos, intentando no meter muchos palabras. Aunque las proteínas que regulan, la verdad es que hay veces que son que un no poco podemos complicadas escapar. de... Sí, no, hay que Ya, decirlas en pero inglés. bueno. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Además, lo voy a intentar decirlas en español, que es otro challenge de por sí. Pero bueno, a ver, por ejemplo, lo primero se han cambiado ya no tanto los tratamientos, pero también las directrices que existen para el control del colesterol en sangre. Y ya estamos más centrados en identificar grupos que son elegibles para el tratamiento con las estatinas, que son los fármacos que reducen el colesterol malo o el colesterol que se lleva en las lipoproteínas de baja densidad o LDL, ¿vale? Que es la diana de las estatinas. Entonces se tiene ya a cada vez bajar más los niveles de colesterol que está unido a estas lipoproteínas. También se reducen los niveles de los objetivos en cuanto a presión arterial en las directrices actuales sobre hipertensión. Y esto también ha tenido un impacto bastante importante en asistencia sanitaria. Luego, en el campo diabetes, hay disponibilidad ahora de unas terapias más nuevas, como son los inhibidores de una proteína que es transportadora, que se llama SGLT2, y los antagonistas de un receptor de péptidos, que la verdad es que han hecho que el tratamiento de esta enfermedad ya deje de centrarse en la reducción de la glucosa para centrarse un poco más en la reducción del riesgo cardiovascular, que también está asociado a la diabetes.
Luego, por ejemplo, a lo mejor habéis oído hablar de los omega 3, los ácidos grasos que están en el aceite de pescado. Y es verdad que muchos ensayos clínicos anteriores, pues que utilizaron estos ácidos grasos, no mostraron beneficios, pero hubo un ensayo clínico más reciente que sí que utilizó uno de estos omega 3 ácidos grasos un poco modificado, que es el EPA, no te voy a decir el nombre químico, y con este sí que se vio un beneficio bastante espectacular en el tratamiento de lo que llamamos el riesgo residual de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es el riesgo que queda incluso después del tratamiento con las estatinas. Y además este beneficio no solamente se vio en pacientes con una enfermedad cardiovascular ya diagnosticada y establecida, sino en pacientes diabéticos con otros factores de riesgo múltiples. Entonces esto es algo que también es muy, muy importante y muy relevante. Y luego ya también se ha confirmado en la última década, por ejemplo, la hipótesis de la inflamación como un factor clave en el desarrollo de la aterosclerosis. Y también ha habido aparición de tratamientos, por ejemplo, ya no tanto con medicamentos, pero con anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, en este caso, contra una proteína que tiene un nombre también bastante difícil, que es la PCSK9, y con la que se vio con estos anticuerpos pues bastantes beneficios en la reducción del riesgo cardiovascular en ensayos clínicos, y que proporciona otra terapia más con la que se obtiene una reducción adicional del riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, también más allá de la terapia con estatinas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se han hecho, pero sí siempre hay otras cosas y otros enfoques que hacer. Una de las cosas nuevas que se está desarrollando ahora es una terapia que está basada en RNA mensajero, con la que a lo mejor es posible que pronto dispongamos de un enfoque que va a ser similar a una vacuna para abordar la dislipidemia, que son los niveles de lípidos elevados en sangre. Y esto yo creo que también va a abrir el espacio a otras terapias similares. Y ya para terminar, pues, en cuanto específicamente al riesgo cardiovascular de la mujer, que como te digo es lo que estamos ahora bastante más interesados, pues yo creo que también poco a poco vamos a ir mejorando nuestra comprensión de las cardiopatías de las mujeres, y ya han hecho aparición nuevos conceptos de isquemia o de infarto de miocardio, de ataque al corazón, en aquellas que tienen tanto una enfermedad aterosclerótica más normal o no, también no obstructiva. Y yo creo que la mejor comprensión y diagnóstico de este tipo de cardiopatías, pues también sin duda supondrá un gran avance. Y en cualquier caso, ninguno de estos tratamientos es suficiente si no llega con tiempo, y entonces por eso la prevención y la atención primaria pues son fundamentales. Entonces actualmente ya sabemos que las herramientas que estamos utilizando para evaluar el riesgo cardiovascular no son óptimas, por ejemplo, en mujeres que tienen enfermedades autoinmunes, y en realidad en las mujeres en general. Es decir, por ejemplo, se evalúan y se categoriza a una mujer con un riesgo cardiovascular, por ejemplo, bajo, cuando en realidad es más medio o elevado, y se le podría ya estar planteando una terapia como las que he mencionado anteriormente. Entonces, por eso todo lo que podamos hacer para mejorar de manera más precisa estas herramientas del cálculo de riesgo cardiovascular, pues también va a suponer un avance importante. Pues la verdad es que tenéis un campo con muchísimo trabajo, y que vemos trabajo muy relevante que va a llegar muy pronto o está llegando ya a las farmacias y a las calles. Esperemos. Sí. A pesar de que eres bastante joven, tu trabajo ha abarcado múltiples países e instituciones. Has trabajado en, pues si no recuerdo mal,
1, 2, 5 por 3, lo menos. 4, 5 países, ¿no? Además de diferentes continentes. Entonces, ¿nos puedes dar pues alguna lección o algo que los oyentes más jóvenes que estén empezando su carrera puedan llevarse a casa y hacer caso de sus mayores? Bueno, a ver, yo creo que no hay que tener miedo. Yo ahora veo mucho miedo a salir fuera en las generaciones más jóvenes y incluso no quieren salir ya de su propia ciudad, de su propia región, ya de su propio país, pues ni te cuento. No sé, yo es verdad que cuando salí fuera fue también por necesidad, porque en aquella época las opciones y las posibilidades que tenía yo de hacer investigación eran muy pocas. Y ahora quizás el gap que había pues se ha ido estrechando, pero ya independientemente yo creo que siempre aporta no sé, mucha experiencia, de eso no te lo quita nadie. Y luego hay que tener paciencia y ser flexible y estar dispuesto, bueno, que vas a meter la pata muchas veces, pero no pasa nada. Y al final, pues acabas viendo las cosas también desde otros puntos de vista y desde otra perspectiva. Yo creo que la verdad es que a la larga, pues tantos periodos de adaptación, que también lo estoy teniendo ahora de vuelta a España, por cierto, pues ayudan a ver las cosas de manera pues más pragmática y menos categóricos, ¿no? Entonces, bueno, y luego aparte ya desde el punto de vista puramente científico y a nivel de las investigaciones, pues es verdad que, a ver, salir fuera te da una indudable perspectiva internacional que no saliendo es difícil de tener. A pesar de todas las facilidades tecnológicas que es verdad que hay ahora y que tampoco había cuando yo salí, pero bueno, siempre la posibilidad de conocer gente nueva, de colaborar con otros grupos con los que estoy colaborando ahora, pues posiblemente no sé si ya no hubiera asistido, pero se hubiese desarrollado de manera diferente. Luego es verdad que luego muchas veces hago demasiadas cosas y me meto muchos berenjenales y no doy abasto, pero bueno. Siempre yo creo que es bueno y es algo que facilita el desarrollo de lo que se necesita investigar, porque cada vez los estudios son más grandes y son necesariamente más colaborativos, porque se quieren abarcar tantas cosas y también desde tantos puntos de vista diferentes que, bueno, pues yo empecé siendo bióloga molecular y teniendo experiencia en metabolismo de lípidos, empecé a trabajar con inmunólogos, con reumatólogos, ahora estoy trabajando con ginecólogos, entonces, bueno, nunca sabes a dónde vas a llegar, pero sí que son abordajes que se tienen que hacer en común, porque ya una sola línea pues no es capaz realmente Ujú. de ver todos los enfoques y luego ya también multidisciplinares con muchísimos análisis bioinformáticos y análisis computacionales para lo que son necesarios también expertos en el tema y en el tratamiento de datos al nivel que los estamos generando, ¿no? Pues Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros en Enfase Experimental. Ha sido un De placer hablar nada. contigo, aprender un montón de cosas que por lo menos a mí se escapan mucho de lo que hago en mi día a día. Gracias por invitarme y espero que no os haya asustado y que os animéis a investigar las enfermedades cardiovasculares.
En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, ya estamos de vuelta de la entrevista. ¿Cuáles han sido vuestras sensaciones? Mi tema de investigación es el que estaba más alejado del tema de la entrevista y la he disfrutado un montón. Además he aprendido muchísimas cosas de las cuales no tenía ni idea. Sobre todo lo de los estudios médicos que hemos comentado y habíamos estado buscando para preparar el programa, pues antes de eso yo no lo sabía y los datos que nos ha dado Inés me han parecido muy interesantes. Sí, la verdad es que yo también he disfrutado muchísimo la entrevista. Sí que es cierto que ahora pues, he entrado un poco en el mundo de las enfermedades cardiovasculares, pero no llevo mucho tiempo en la investigación y la experiencia de Inés es increíble. Y la verdad es que los datos que nos ha dado y toda la investigación que ella hace y otros grupos, pues es un campo que da mucho y tiene mucho potencial. Sí, no, yo creo que hay que resaltar, ¿no? Los estudios médicos que se han hecho mayoritariamente solo en un género, ¿no? El sesgo del género me parece como un tema bastante interesante y que hay que resaltar, ¿no? Porque las mujeres constituyen la mitad de la población mundial. Sí, que como hablamos al principio, las enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo altísimo en mujeres y resulta curioso, ¿no? Como hasta hace tan poquito eso no se tenía en cuenta y no se reflejaba en los estudios y todo lo que se hacía, por ejemplo, en animales, como comentaba Inés, era en machos. ¿Qué te parece, Laura? Pues a mí me parece, y es algo que hemos comentado al principio y también durante la entrevista, que queda mucho que hacer también en educación, porque yo como mujer mismamente no sabía de estos datos, no sabía también que el riesgo cambia dependiendo en qué fase de la vida estés. Entonces, por ejemplo, sé de primera mano que a las embarazadas se les hace muchísimos controles, pero yo creo que las embarazadas, o al menos algunas de ellas, no son conscientes de que les está aumentando su riesgo cardiovascular. Que te dicen, sí, hombre, claro, estás haciendo un sobreesfuerzo. Y tú piensas que es un poco por el sobrepeso, ¿no?, que tienes en ese momento de tu vida. Y no solo por eso, y tienes un riesgo más alto del que creo que no eres consciente, y eso es parte de... a lo mejor es mucho más fácil que hacer estudios, ¿no? Porque es solo poner el foco en la educación a la ciudadanía. Sí, además es que lo que dices, Laura, me viene ahora lo que nos acaba de contar Inés en la entrevista, ¿no? Esa historia de la mujer que está tan tranquilamente haciendo sus cosas y de repente es que le está dando un infarto y ella es como, bueno, es que yo sentía ahí un dolor. Como que nosotras mismas no somos conscientes de que estas cosas también nos pasan. Sí, eso también puede ser porque nunca piensas que te va a pasar a ti, que es otra cosa a tener en cuenta, ¿no? El no me va a tocar. Y que también es otra parte de concienciación a la ciudadanía, que esto es un problema que si le toca a 1 de cada 3, pues 1 de cada 3, nosotras estamos 3, o sea, nos podría tocar a una. Y luego, bueno, lo de que las mujeres, esto nos da para otro programa, pero que las mujeres ponemos cualquier cosa por delante de nuestro bienestar y que vamos a sacar el trabajo y cuidar a toda la familia antes que decir, sí, me dolía un poco el pecho y es como, sí, he estado trabajando con la clavícula rota, sí. que son otros casos que sé. Igual es una tontería muy grande, ¿no? Pero, Mari Carmen, ¿tú crees que esto tiene algo que ver también con nuestro sistema neurológico? Algo así conectado en la mujer, el cómo no ponemos nuestra salud o cosas así por encima. Bueno, no te puedo decir muchísimo ahora mismo porque no tengo, ese no es mi campo de investigación, yo creo, pero te puedo hablar un poco de las embarazadas, ¿no? Que las embarazadas pasan por una fase de bastante intensidad fisiológica y también mental, ¿no? Por esos 9 meses, pero también los efectos a largo plazo, ¿no? Que sufre el cuerpo después de estar embarazado, ¿no?
Y también mentalmente, ¿no? O sea, se habla también que después del embarazo, estábamos hablando un poco antes, ¿no? Tu función ejecutiva, entre que no duermes porque tienes que cuidar de una persona que tiene que sobrevivir en este ambiente, pero también tienes que cuidarte a ti misma, ¿no? Entonces, me parece muy interesante también que estas fases de la vida también dejan huella a largo plazo. Sí, es algo que tampoco se cuenta, que el puerperio mucha gente piensa que son 40 días después del parto y son hasta 3 años. Entonces, que son efectos que tu cuerpo y el cerebro creo que ya no vuelve nunca al estado natural porque incluso hay una poda neuronal. Yo solo sé por leer cosas de divulgación, pero seguramente Mari Carmen pueda contarnos más en otro momento que hablemos de esas cosas, pero se sufre una poda neuronal y no se vuelve como la de la adolescencia y no se vuelve nunca a lo que eras antes. Pero el cuerpo sí que, dependiendo pues de la persona, hasta 3 años. Así que son efectos que a lo mejor no tenemos en cuenta y minimizamos o no somos conscientes. Sin embargo, creo que no es todo negativo y no es que tengamos que tener cuidado y después de la fase vital en la que puedes o no puedes quedarte embarazada, viene la fase vital de la menopausia por la que todas tendremos que pasar tarde o temprano. Pero gracias a la investigación estamos avanzando a pues una cosa que yo creo que tiene mucho interés, que es la medicina personalizada, que creo que María nos puede contar un poquito más sobre ello. Sí, Laura, pues la verdad es que igual es un término que se escucha mucho, ¿no? Porque ahora, ahora desde hace unos añitos, pues medicina personalizada es un término que está en auge, ¿no? Y, por ejemplo, para los que trabajamos en biomedicina, pues igual sí que es un término que conocemos más, pero por si acaso alguien nos escucha y ha escuchado este término, pero no llega a comprender 100% lo que es, aunque, bueno, más o menos como sé el término en sí, ¿no? Medicina personalizada lo puedes intuir, pero voy a utilizar palabras del NIH, del Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, y ellos definen la medicina personalizada o medicina de precisión como un enfoque innovador que utiliza información sobre características genéticas, ambientales y del estilo de vida de una persona para guiar la toma de decisiones relacionadas con su atención médica. Y su objetivo final es como proporcionar un enfoque mucho más preciso para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Es decir, no estamos hablando solo de te vamos a dar este analgésico, te vamos a dar este otro, ¿no? Es todo lo que engloba el proceso. No sé muy bien cómo encontrar las palabras en castellano para esto, pero bueno, desde prevenir a diagnosticar y también a tratar la enfermedad. Y bueno, yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Cómo de caro es que sea personalizado para ti? Porque no es personalizado de cada enfermedad, sino para la persona. Hombre, yo creo que siempre que se hace este tipo de herramientas, ¿no? Pues modelos o porque al final todo se basa en herramientas como, oye, pues te haces una analítica de sangre y en función de ciertos valores que gracias a la investigación básica se saben que están relacionadas con esa enfermedad y que están asociadas con su prevención, con su diagnóstico, con su tratamiento. Siempre se busca que sea viable en coste de manera rutinaria en la clínica. Es decir, pues si nos podemos imaginar, ahora mismo está mucho en auge la secuenciación en células individuales, ¿no? El single cell sequencing, pero ahora mismo el coste que tiene es bastante caro. No puedes coger y utilizar esto como una herramienta en la clínica, o bueno, al menos esa es mi opinión personal. Pero después hay ciertas cosas pues que sí que se puede ser viables y que en coste hacia el servicio público de salud no es muy alto. Sí, bueno, la medicina personalizada, pues como dice María, puede resultar mucho más cara
Y en parte es porque la variabilidad que se puede encontrar entre una persona es también enorme, simplemente. Si solo tenemos en cuenta la contribución combinada de múltiples variaciones genéticas, cada una de ellas con efectos independientes, entonces ya pues los costes de producción también pueden ser enormes para una sola persona. Y es que, bueno, mucho mayor es también si esta variabilidad, si sumamos el estilo de vida, las condiciones donde vivimos, y todo eso al final es lo que va a determinar que una persona responda de una forma u otra a un fármaco en concreto. Y de hecho, y según un artículo publicado este año en la revista de la Sociedad Española del Dolor, entre un 25 y un 70% de los pacientes no responden de manera satisfactoria al tratamiento que se les da. Y bueno, este es un rango bastante grande, ¿no creéis? Vamos, es un rango gigantesco que puede haber. Son 70% de pacientes que no respondan al tratamiento. Así que ya me habéis convencido que es tan importante la medicina personalizada con esto. Sí, la verdad es que es bastante importante y además se pone muchísimo esfuerzo en este tipo de investigación, ¿no? Porque quitando un poco parte de fármacos, pero imagínate que tú tienes el conocimiento en base a ciertos niveles de proteínas o a cierto gen que tú tengas, o que hay condiciones en tu ambiente o en tu estilo de vida que hagan que, por ejemplo, tú no vayas a responder a la quimio, y que tu médico pueda hacer ese test antes de someter a un paciente a todo el proceso de la quimio, que no solamente supone lo que supone físicamente, sino también mental. Entonces, la verdad es que yo creo que es bastante importante, y no sé si llegaremos a ver eso. También es cierto que, bueno, es una investigación lenta que requiere de mucho conocimiento, pero yo espero que algún día llegaremos a ver eso que ya decía la revista Time en un titular allá por 2001, fíjate la de años, que decía: "Drugs of the future, amazing new medicines will be based on DNA". Vamos a traducirlo para nuestros oyentes hispanohablantes. Sí. Las drogas del futuro, las nuevas increíbles medicinas estarán basadas en el ADN. Y para poder basar las medicinas en el ADN, ¿qué necesitamos? Pues lo que se está viendo ahora mismo, Mari Carmen, que es y de lo que también se ha hablado con Inés en la entrevista, este avance increíble en herramientas computacionales. Sí, es que gracias a estos avances informáticos y computacionales, pues nos permiten analizar cantidades de datos que antes eran impensables, y en lo que también podemos analizar el genoma humano, ¿no? Y bueno, también gracias a lo que hoy se llama Open Science, ¿no? O lo que es la ciencia abierta, que básicamente es una manera de colaborar y ser transparente en la ciencia para promover el acceso directo a la investigación, los datos, los resultados, y fomentar la participación y la replicabilidad de tus estudios, ¿no? Que también mejora la calidad y la velocidad de este avance científico. Con eso y con los avances computacionales. Pero muy importante lo que dices, Mari Carmen, porque si hablamos, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, si nos centramos, imagínate, en el hospital de Newcastle, las muestras o los pacientes a los que tienes acceso tú pues son limitados porque son los de tu hospital. Pero imagínate que otro grupo de investigación está haciendo lo mismo en Colombia, y otro grupo en Madrid, y otro grupo en Dinamarca, y otro grupo en Asia, y toda la gente, todos estos grupos de investigación vuelcan sus datos en repositorios públicos a los que todos podemos acceder y analizar y pues jugar un poco con esos datos para intentar comprender procesos o riesgos específicos en los que se basa nuestra investigación. Y para ponerlo en perspectiva, tenemos aquí un estudio en el que los autores parece ser que analizaron 5.000 proteínas en 32.130 muestras de plasma de 22.849 participantes. Esto os he querido marear con los números
porque yo creo que estos números se lo decían a mi director de tesis, que tenía que analizar esto, y mi director de tesis se echaba a llorar, porque decía, pero es que esto es toda mi carrera, por lo menos, para analizar estas cosas. Y ahora, pues no es que lo hagan en una tarde, obviamente, pero no tardan muchísimo tiempo. Tampoco tardan 4 años, no, ni es ni una tarde ni toda tu carrera. Es una cosa que se puede hacer y de la cual se puede sacar datos. Sí, no, la verdad es que estos números son impresionantes, son muchísimas. Si tienes en mente, ¿no? 5.000 proteínas analizadas en 32.130 muestras, es que tú imagínate correr y analizar eso en un Excel. Se te queda ahí. Obviamente no es fácil porque, bueno, pues estos datos tienen que tener su procesamiento. Hablábamos antes de compartir datos y de integrar datos entre diferentes grupos. Eso lleva también una parte de limpieza, ¿no? Porque utilizar datos clínicos no es fácil. Integrar datos clínicos tampoco es fácil, ¿no? En eso también hay que trabajar mucho con este mundo ahora y estos avances computacionales en tener los datos sistemáticos, en intentar hacer pues eso, un poco de equidad en cómo se hace la toma de datos, sobre todo los datos clínicos. Pero sí, la verdad es que no. Yo no sé, mi director de tesis tampoco creo que supiera manejar esto. Creo que antes se echaba a llorar, deja la ciencia y no sé, y se pone a trabajar en cualquier otra cosa. Pero sí, súper interesante este artículo también. La verdad es que yo lo estaba mirando y lo nombramos porque bueno, está relacionado con este tema de las enfermedades cardiovasculares, y es que este grupo lo que hace es utiliza todas estas proteínas en todas estas muestras y luego utilizan algoritmos de Machine Learning que luego podemos así un poco contar lo que es si alguien no lo sabe, para generar un modelo de predicción con 27 de estas proteínas, ¿no? Al final, pues, bueno, el Machine Learning hace su algoritmo y genera un modelo formado por 27 proteínas de estas 5.000, las cuales logran predecir, pues, un montón de outcomes finales, ¿no? Es decir, son capaces de predecir en 4 años si una persona va a tener un infarto de miocardio o va a tener un ataque al corazón, lo cual es bastante increíble, ¿no? Y una cosa súper curiosa, porque por casualidad ellos haciendo este Open Science, ¿no? Tienen publicada la lista de estas proteínas y algunas de ellas están relacionadas con el metabolismo de los lípidos, con la inflamación y con la inmunidad celular, que es exactamente en lo que nuestra entrevistada se dedica, ¿no? Bueno, María, pues sí, en este episodio hemos visto cómo se han hecho avances en los últimos años, tanto en la comprensión de enfermedades como en sus diferencias entre los dos sexos biológicos, y también además cómo los avances bioinformáticos nos permiten diagnosticar y sirven de herramientas para apoyar a los clínicos y a los especialistas en diagnóstico y seguimiento de una enfermedad. Me parece que el futuro de este área parece ser muy prometedora. Así que yo creo que con esto podemos acabar el episodio. Muchas gracias, María y Mari Carmen, por estar hoy conmigo aquí. También a Inés por venir y darnos su tiempo para entrevistarla y hacerle 1.000.000 de preguntas. A vosotros, queridos oyentes, por estar al otro lado escuchándonos un mes más. También queremos dar las gracias a Ceru por hacer posible que sigamos aquí y sobre todo a Carlos Bricio por hacer que se nos escuche un poquito mejor, aunque tenemos que implementar cambios para mejorar, y a todos vosotros, que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.